Cantaremos por tu libertad. Las mentiras de la Hasbara. La Hasbara israelí, que puede ser traducida como esclarecimiento, es mucho más que la vocería del Estado de Israel. Es el núcleo discursivo que elabora los contenidos ideológicos para legitimar las acciones de ese Estado, proporcionando los parámetros de interpretación de la realidad político-social con el objeto de que sean adoptados por el mayor número de personas en el mundo y por los medios de comunicación, dirigiéndolos muy particularmente a los jóvenes. Desmontar las narrativas de la Hasbara es el primer paso para poder entender de otra manera a la sociedad y al Estado israelíes y posicionarse políticamente respecto al tema palestino. 5 ejes temáticos estructuran el discurso de la Hasbara. 1. Los orígenes del sionismo. El proyecto sionista, nacido a finales del siglo XIX, es justificado alegando que la única forma de proteger a los judíos de Europa Central de los pogromos y en general del antisemitismo creciente de aquella época era fundando un Estado en una tierra exclusivamente habitada y gobernada por ellos. En ese lugar y solo en él podían vivir seguros. Las potencias mundiales de la época apoyaron la iniciativa más por un afán expansionista de sus intereses estratégicos que por defender a una población a la que frecuentemente se le recortaban sus derechos ciudadanos o incluso masacraban. En vez de promover una reforma que erradicara los sentimientos antisemitas en la misma Europa, respaldaron la propuesta que garantizaba su presencia en Medio Oriente. 2. El colonialismo y la desertificación del territorio que se pretende conquistar y despojar. Aunque en un principio se concibió que el Estado judío podría fundarse en cualquier continente, rápidamente se desplazó el proyecto a Palestina, que sería el territorio del que habían salido los judíos tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, es decir, la causa de la diáspora. El obstáculo era que Palestina estaba habitada por musulmanes y por un número mucho menor de judíos y cristianos. Al igual que toda ambición colonialista, era y sigue siendo preciso demostrar que el territorio estaba desierto, vacío, no porque no hubiera habitantes, sino que estos eran bárbaros, lo cual en el discurso colonialista equivale a deshabitado. Así se acuña la famosa consigna una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. De este modo se aseguraba que Israel era la avanzada de la civilización occidental, la única que podía considerarse como tal en un mundo oscuro, supersticioso y atrasado, y que sería irremediablemente desplazado por las luces civilizatorias de Occidente. Por la misma razón, no es de extrañar que un ministro israelí haya designado a los palestinos como animales humanos sin que esto suscitara una reacción negativa en la sociedad de Israel. 3. ¿Qué episodios oculta la Hasbara? Uno en particular cobra relevancia tras el 7 de octubre de 2023. Se trata de la expulsión del territorio palestino de más de 700,000 personas para ser ocupado por inmigrantes judíos en 1948. Este episodio, denominado Nakba, catástrofe, no es el inicio del desplazamiento o incluso exterminio de los palestinos, pero sí el de mayor magnitud. Borrarlo de los archivos de la memoria permite designar los actos de resistencia palestina como muestras del odio sistémico hacia la población judía por supuestas causas religiosas. De esta manera se ignora el largo pasado de despojos y violaciones a los más mínimos derechos de un pueblo, ante lo cual éste se revela con métodos pacíficos y violentos. 4. La imagen distorsionada de un régimen político. ¿Israel, paradigma de la democracia en Medio Oriente?
Ciertamente los países que rodean a Israel no son modelos ideales de democracia, pero ¿acaso Israel lo es? El régimen político israelí practica el apartheid con cada vez mayor rigor, negando el uso de vialidades a los palestinos, restringiéndoles el acceso a servicios educativos, etc. Esto contradice los principios de base de una democracia liberal de la que se jacta Israel de ser un modelo. Pero a partir de 2023, el régimen ha endurecido el cercenamiento de esos derechos, practicando, por ejemplo, la censura y la confiscación de libros, o aún peor, expulsando de las universidades a los académicos que impugnan las políticas estatales porque, de acuerdo a los criterios de los funcionarios gubernamentales, alientan el terrorismo. Una vez más, un Estado que anula la libre expresión de ideas es democrático. 5. El mito de un país amenazado o cómo disfrazar la agresión y el despojo como defensa. La invención de un enemigo que acecha permanentemente permite siempre cohesionar a una sociedad en torno a un ideal de unidad que reprime toda disidencia, tachándola de traición. Israel construye esta imagen que justifica su política expansionista, resumida hace poco en la consigna del Gran Israel, invadiendo territorios de los países vecinos y simultáneamente haciéndola pasar como defensa. Es así como el genocidio actualmente en desarrollo en Gaza se hace llamar defensa.